Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco pertenecientes a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El día de hoy hablaremos sobre la corrección de cárcavas y caminos. Bueno, daremos un pequeño concepto sobre qué son las cárcavas. Las cárcavas son socavones producidos en rocas y suelos de lugares con pendientes a causa de las avenidas de agua de lluvia. Estas producen la llamada erosión remontante. Se producen justamente tan solo en el sustrato de tipo arcilloso, y si hay dos o más cárcavas que avanzan paralelas en línea recta se les llama rills. Bueno, ahora hablaremos sobre la formación de estas cárcavas. Para la formación de una cárcava ocurren cinco grandes procesos. En la primera etapa tenemos la formación de surcos de escorrentía. La segunda es la incisión hasta alcanzar el relleno cuaternario conformado por materiales blandos, fácilmente erosionables. El tercero es la etapa de profundización durante la tormenta. El cuarto es la etapa de socavamiento de la base y desplomes gravitacionales. Y por último tenemos a la quinta y última etapa, que es el ensanchamiento y cambio de las laderas de la cárcava. Bueno, ahora proseguimos con las características de estas cárcavas. En sí, cada cárcava tiene diferentes características, pero de cada una de ellas podemos rescatar cuatro puntos importantes. La primera de ellas es que se trata de hendiduras estrechas y profundas separadas por aristas. La segunda justamente son generadas por excavación, por la erosión de las aguas de escorrentía superficial en materiales blandos, ya estas pueden ser arcillas y margas. Ahora tenemos que también carecen de vegetación, todas estas carecen de vegetación. Y por último, que aparecen en regiones de características áridas y semiáridas. Clasificación de las cárcavas. Las cárcavas se pueden clasificar según su continuidad, por la forma de su sección transversal y por su profundidad de área y drenaje. Una cárcava continua es el sistema interconectado de cárcavas alimentando una cárcava principal a partir de una cárcava secundaria. Por lo general, este tipo de cárcava suele crecer en profundidad y área de drenaje. En cambio, una cárcava no continua o discontinua es provocado por la acumulación de fluidos en una ladera. Cabe resaltar que esta cárcava está aislada de las otras y tienden a desaparecer. Cárcava según su sección transversal. Cuenta con tres formas. Forma de U, el suelo superficial y el subsuelo tienen la misma resistencia a la erosión. Forma de V, el suelo superficial es menor en resistencia que el subsuelo. Y la forma trapezoidal, el subsuelo tiene muy buena resistencia a la erosión. Cárcavas por su profundidad y área de drenaje. Se dividen en pequeño, tiene una profundidad menor a 1 metro y su área de drenaje es menor a 2 hectáreas. El mediano tiene una profundidad de 1 a 5 metros y su área de drenaje es de 20 a 2 hectáreas. Y el grande tiene una profundidad mayor a 5 metros y su área es mayor a 20 hectáreas. Daños ocasionados por las cárcavas. Las cárcavas ocasionan un serio problema mientras más numerosas y profundas sean, llegan a inutilizar grandes áreas de terreno para el cultivo o terreno dedicado al pastoreo. Algunos daños causados por las cárcavas son aumento de los costos en el mantenimiento de equipos en distritos de riego y centrales hidroeléctricas, aumento de costos en el tratamiento de agua para el consumo humano, sedimentación en quebradas y ríos con posible ocurrencia de avalancha en épocas de lluvia, socavamiento cerca de los caminos y carreteras, riesgo de caída por el ganado en pastoreo al caminar por los bordes de las cárcavas, reducción del área útil de los cultivos y los rendimientos por unidad de superficie, lo cual va a disminuir el valor de la tierra. El depósito de suelos infértiles provenientes de las zonas ocasionadas sobre terrenos fértiles en las partes bajas. Y el arrastre de suelo fértil que reduce la productividad natural del terreno. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre la corrección de cárcavas o control de cárcavas. Estas vienen a ser técnicas de ingeniería que buscan prevenir, ¿no?, la erosión del suelo, para lo cual se deben involucrar varias actividades como son pues la construcción de terrazas, siembra de vegetación, instalación de barreras físicas, entre otras actividades.
Los objetivos principales de esta actividad pues son prevenir principalmente, como yo decía, la erosión, controlar, ¿no?, y detener la erosión de áreas que ya han sido afectadas, promover también la recuperación de estas áreas, reducir el riesgo de inundaciones y finalmente también aumentar la capacidad, ¿no?, de adaptación mediante prácticas sostenibles de manejo de aguas y suelos. En cuanto a los principios de la corrección de cárcavas, pues, por ejemplo, podría ser mejorar, ¿no?, las condiciones de la zona, aumentando la vegetación, asimismo desviar la escorrentía que entra en la cárcava y estabiliza las cárcavas mediante medidas estructurales como podrían ser los diques. Luego se tienen las prácticas para la corrección de cárcavas según su nivel. En este caso tenemos tres niveles: el nivel local, que pues es la siembra de plantas nativas para estabilizar el suelo. También podría ser la construcción de pequeñas barreras, ¿no?, de piedras o maderas. Asimismo, el nivel comunitario, que pues más que todo es la construcción de terrazas agrícolas y la creación pues de sistemas de drenaje que canalicen el agua. Y luego tenemos pues el nivel gubernamental, el cual más que todo es para implementar políticas y programas de conservación de suelo. Y luego pues la inversión en infraestructura, que podría ser por ejemplo para sistemas de drenaje. Las estrategias básicas de control son formas de asegurarse de que un proyecto o actividad se lleve a cabo bien. Incluye establecer objetivos, evaluar el progreso, asignar recursos y gestionar riesgos. La vegetación es importante en la naturaleza porque ayuda a mantener un equilibrio y proporciona muchos beneficios, como limpiar el agua y el aire. La multiplicación de especies por acodo es una forma de propagar plantas cortando una rama y dejándole crecer raíces. Para que la multiplicación de especies por acodo tenga éxito, se debe elegir una rama flexible y hacer una incisión en ella. Luego, se cubre la herida con tierra y se espera que se desarrollen raíces. Después se puede cortar la rama y trasplantarla en otro lugar. Las estructuras permanentes son construcciones que duran mucho tiempo, como edificios y puentes, mientras que las estructuras temporales son construcciones que usan por un tiempo corto, como carpas y toldos. Es importante considerar muchos factores antes de decidir si una estructura debe ser permanente o temporal, como el clima, los materiales y el presupuesto. Ahora seguimos con el manejo y control de cárcavas. La estabilización y recuperación de terrenos afectados por cárcavas es el de más alto costo de todas las tareas de lucha contra la erosión, porque para detener el avance de ellas se debe construir importantes obras de remoción y acumulación de tierras. Para poder iniciar el control de una cárcava es fundamental que el técnico junto al agricultor evalúen en el terreno la forma de realizar el control de ella, donde el técnico va a explicar las distintas etapas que se requieran para su control. Todas estas prácticas de manejo conservacionista de suelos va a obedecer a tres principios fundamentales, los cuales son reducir la velocidad de escurrimiento, favorecer la infiltración del agua y crear una cobertura vegetal. La primera acción que se debe de llevar a cabo para poder controlar una cárcava va a ser eliminar la causa que la originó, por la cual se tiene que efectuar trabajos a dos niveles, la cual es a nivel de ladera o área de drenaje, que en muchos casos va a resultar suficiente cuando con prácticas de conservación se controla el escurrimiento superficial en esta zona. En caso contrario, si después de haber tratado la ladera todavía se va a mantener, esto va entonces a efectuar a trabajos de nivel de cárcava misma. Cualquier práctica a ser aplicada a nivel de ladera debe de encaminarse fundamentalmente a evitar o controlar totalmente el escurrimiento superficial y permitir uniformemente su infiltración. Las prácticas apropiadas van a ser la repoblación de pastos y bosques, fundamentalmente con especies nativas, un buen manejo de pastos en el pastoreo de corta duración y frecuente en los bosques igualmente, también las zanjas de infiltración en bosques y pastizales, las terrazas de absorción, los surcos en contorno y las zanjas de desviación. Las etapas para el manejo, para el control de las cárcavas va a ser primeramente aislar físicamente la propia cárcava para realizar su recuperación. Este va a tener como objeto evitar el acceso al área tratada de animales ovinos y bovinos cuya presencia pudiera resultar contraproducente para los fines perseguidos. Luego tenemos el trazado de un surco o canal de desviación de agua
aguas de lluvia. Esta segunda medida se va a realizar para la recuperación de una cárcava menor en un surco en el que va a situarse en la parte superior de una cárcava para poder desviar el curso del agua causante de la erosión hacia otros desagües estabilizantes. Luego, como tercer punto, tenemos el peinado de los bordes de la cárcava. Esta va a consistir en eliminar el suelo ubicado en el borde o en los taludes de la cárcava. Y cuando ya presentan un efecto erosivo, tanto en el interior como en el borde de ella, la estabilidad se va a presentar muy baja y sin cohesión, por lo cual va a ser requerido una especie vegetal que se pretende establecer. Luego, como cuarto punto, tenemos lo que es la eliminación de los bordes degradados de la cárcava para poder facilitar el establecimiento de especies herbáceas. Esta va a ser una medida importante para evitar que las cárcavas sigan desarrollándose en sus bordes y consiste en sembrar alguna forrajera perenne, plantar arbustos y árboles para que desarrollen un sistema denso de raíces. Como quinto punto tenemos el relleno del interior de la cárcava con los sedimentos captado por estructuras físicas diseñadas para este fin, en el cual va a ser el que es recomendable utilizar las radiculares fasciculados y no de crecimiento pivotante, ya que la plantación de especies arbustivas y arbóreas se va a requerir un aullado manual, donde los hoyos en el terreno se van a realizar manualmente. Y para su realización, aparte de esta, va a ser un marcado previo del terreno avanzado según las líneas de máxima pendiente de arriba hacia abajo. Como último punto tenemos la construcción de barreras físicas al interior de la cárcava. Fuera de lo dicho, la estabilización de la cárcava va a lograrse además con la construcción de barreras físicas, sean estos diques de piedra o también puede ser de madera, un tipo lampazos de pino, o en sentido transversal o perpendicular a la misma. También el uso de piedras dentro de la cárcava es muy favorable en suelos muy pedregosos. Como conclusiones, hemos llegado a que el manejo y el control de las cárcavas y caminos van a implicar una planificación y un monitoreo constante para poder prevenir y controlar la erosión y la deformación del terreno. Se pueden implementar medidas de mantenimiento preventivo como la limpieza de alcantarillas y el retiro de escombros, así como medidas de conservación como la promoción de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles. Es importante además realizar una clasificación adecuada de las cárcavas y caminos para poder aplicar las técnicas de corrección más efectivas. Entre estas técnicas se van a encontrar la construcción de terrazas, la colocación de barreras de contención, la siembra de plantas y la aplicación de técnicas de drenaje. Y una conclusión como general es que la corrección de cárcavas y caminos va a ser fundamental para poder garantizar la seguridad y accesibilidad en zonas afectadas por erosión y deformación del terreno. La planificación y el monitoreo constante, como lo dije anteriormente, van a ser claves para poder contrarrestar estos problemas y así, según también los tipos de deformaciones, las características que tengan, van a ser muy necesarias para poder llegar a poder, hasta por así decirlo, disminuir estos tipos de erosiones. Para el trabajo de corrección de cárcavas y caminos fuimos al Cerro Picol a sacar muestras de tierra de las cárcavas. Ya en el laboratorio se puso en práctica la prueba de la botella para hallar la textura del suelo. Primero empezamos a separar la tierra fina para luego colocar 5 centímetros de suelo en una botella, en este caso vaso precipitado, y finalmente llenamos con agua el vaso precipitado. Como segundo paso, agitamos bien y dejamos reposar durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, el agua estará transparente y se observará que las partículas mayores se han sedimentado. Como tercer paso, mediremos la profundidad de la arena, el limo, la arcilla y calcularemos la proporción aproximada de cada uno. Una vez calculados los porcentajes, el método más extendido es el de la clasificación del triángulo textural. Por último, se utilizará la tabla Munsell para definir el color del suelo.